ser mi gran amigo y compañero de líderes, el doctor Carlos Caldera. Carlos Caldera es uno de los cardiólogos intervencionistas mejor preparados de América. Es un excelente líder y un mejor amigo, y lo hemos invitado. Por supuesto, es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Cardiología, y lo hemos invitado para que coordine la sección de cardiología intervencionista de la tarde. Carlitos, si estás allí, sé que estabas en una angioplastia primaria. Si estás allí, conéctate. Si no, nos cuentas la angioplastia y seguimos con lo otro, como tú quieras. Cualquiera de las dos cosas es válida. Bienvenido. Hola, hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por esta gentil invitación, José Miguel, por tu introducción, y al grupo de personas que están escuchando, y por supuesto a los dos muy buenos expositores que tenemos hoy. Hoy vamos nuestra sección de cardiología intervencionista. Tenemos a dos miembros de la Sociedad Venezolana de Cardiología como expositores. Uno de ellos es el doctor Vicente Finisola Flores, quien es ya conocido por todos ustedes, es cardiólogo intervencionista. Hoy día labora en Ascardio y digamos que cumple con un rol fundamental en la parte no solo asistencial, sino también en la parte formativa de los fellows de cardiología intervencionista en esta institución. Él nos va a presentar lo que hemos considerado los mayores aportes que se presentaron en el área de cardiología intervencionista en el ACC a través de los estudios Atlantis, el Flower MI y el Radiance HTN. Bienvenido, Vicente. Perdón. Bueno, si Vicente no aparece, presento a José Miguel. Bueno, José Miguel no es como ya todos ustedes lo conocen, es querido amigo, compañero, presidente de esta sociedad que casualmente ha sido muy, muy exquisita en todo este tema académico junto con el resto de sus miembros. También es especialista en medicina interna y cardiología, y es cardiólogo intervencionista, por lo que compartimos esta bella especialidad. Y él nos va a estar conversando sobre los aportes que se presentaron, más interesantes que se presentaron en el área de cardiología intervencionista en el Congreso Europeo de Cardiología, con los estudios RIPCOR 2, ACST2 y el de estudio Tomahawk. Entonces, comenzamos comenzamos con Vicente. Vicente había anunciado que tenía algunos problemas para conectarse, pero que comience la conferencia. Después de la conferencia, a continuación del europeo, y después hacemos la discusión. Perfecto. Buenísimo. Listo. Bueno, muy buenas noches. Soy el doctor Vicente Finisola, y nuevamente pues agradezco a la Sociedad Venezolana de Cardiología por fomentar estos espacios de discusión de las evidencias científicas más importantes. En este caso vamos a discutir los aportes del ACC 2021 para la cardiología intervencionista, y escogemos 3 de los estudios más importantes presentados en este evento. El primer estudio pues está en la línea del procedimiento endovascular de mayor impacto en los últimos 15 años para la cardiología, como es el TAVI. Y el estudio Atlantis evaluó la estrategia antitrombótica para reducción de eventos cardiovasculares, neurológicos y sangrado mayores en un grupo de pacientes que tuvieron TAVI exitoso. Se incluyeron 1.500 pacientes, es un estudio multicéntrico con más de 50 centros incluidos, predominantemente de Francia. Todos los centros, por supuesto, de Europa. Los criterios de inclusión fueron pacientes mayores de 18 años con un procedimiento de TAVI exitoso. Y lo interesante es que incluyeron pacientes independientemente de la indicación o no de anticoagulación oral. Por ello, los pacientes fueron aleatorizados en 2 grupos. Un grupo que iba a recibir que recibió apixaban 5 miligramos cada 12 horas, y un grupo que recibió la terapia médica estándar. Dentro de este grupo que recibió la terapia médica estándar, se analizaron más o menos en 1/3 y 2/3 2 estratos. El estrato 1, que recibió 88% de esos pacientes, recibieron antagonista de la vitamina K con o sin terapia antitrombótica. Mientras que en el estrato 2, un poco más de 9 de cada 10 pacientes recibieron terapia antitrombótica,
Y todos estos pacientes fueron evaluados con una metodología de intención a tratar para evaluar puntos finales primarios a 12 meses que incluyeron muerte por cualquier causa, eventos vasculares cerebrales, infarto no fatal, trombosis subclínica de la válvula, tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda. ¿Qué nos dieron los resultados de este estudio? Insisto, con una metodología de intención a tratar, que la tasa de eventos fue similar en ambos grupos. 18% de los pacientes en el grupo de apixaban y 20.1% en el grupo de terapia médica estándar presentaron el compuesto de eventos incluidos en los puntos finales. Y ese comportamiento se mantuvo cuando se hizo un análisis post-hoc de aquellos pacientes que tuvieron trombosis subclínica de la válvula. Entonces, ¿qué conclusiones se obtienen del estudio Atlantis? Bueno, primero que apixaban 5 miligramos cada 12 horas post-TAVI no es superior a la terapia antitrombótica estándar como se planteaba en el diseño del estudio, en términos, por supuesto, de beneficio clínico neto. La seguridad de la apixaban 5 miligramos cada 12 también es similar a la seguridad que ofrece la terapia médica estándar. Y los autores tendieron a concluir de que la trombosis valvular subclínica fue menor con apixaban en comparación con la terapia médica estándar, pero ponen en la coletilla de que esto no es estadísticamente significativo. Por tanto, esta conclusión no se puede derivar o sustentar con los hallazgos que tuvo este estudio. Así que esta última aseveración, pues no la podemos tomar de lo que arrojó el ensayo clínico y los resultados del Atlanta. El segundo estudio que vamos a compartir hoy es el Flower-MI. El Flower-MI es un estudio muy interesante porque evaluó la revascularización completa guiada por FFR versus revascularización completa guiada por angiografía en pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del ST. Los antecedentes de estos estudios, pues todos los conocemos, el Dynamic 3 Multipri, el Compare Acute, ya nos habían pues aseverado y ya habíamos concluido de que en pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del ST, la revascularización completa es superior a la revascularización solo del vaso culpable. Para este estudio se incluyeron más de 1.170 pacientes de 41 centros de Francia y se randomizaron o se aleatorizaron en dos grupos. Un grupo de pacientes que fueron sometidos a revascularización completa guiada por angiografía y poco más de la mitad de los pacientes de revascularización completa guiada por FFR. Insisto, estos eran pacientes que eran con síndrome coronario agudo, eran llevados a angioplastia primaria, la angioplastia primaria del vaso culpable fue exitosa y luego eran llevados a revascularización completa, fuese en el mismo momento o fuese en una estrategia diferida o lo que llama stage strategy. Los puntos finales primarios a evaluar fueron a 12 meses y eso incluyeron un compuesto de muerte por cualquier causa, infarto no fatal o una hospitalización que condujera a una revascularización urgente no programada. En los resultados que nos da el Flower-MI podemos obtener que primero la tasa de eventos en ambos grupos fue baja y fue similar. 5.5% de los pacientes en el grupo de FFR y 4.2% en el grupo de guiada por angiografía, la revascularización de los vasos no culpables o revascularización completa. Y posteriormente se hizo un análisis de costo-efectividad y se vio que en este contexto, en el contexto del síndrome coronario agudo, la revascularización completa guiada por FFR no es una estrategia costo-efectiva. Entonces, ¿qué conclusiones obtenemos del estudio Flower-MI? Primero, que la tasa de eventos cardíacos mayores fue baja en ambos grupos. Y segundo, que es probablemente lo más importante, es que la revascularización del vaso no culpable guiada por FFR no reduce el riesgo de muerte, reinfarto, revascularización urgente al año cuando se compara con la revascularización guiada por angiografía. Como habíamos dicho, la mayoría de de ambos brazos, de ambos grupos, pues se prefirió la revascularización estadiada o diferida del vaso no culpable. Por último, vamos a compartir los resultados del estudio Radiance Hypertension, que fue un estudio que pone nuevamente en el tapete pues, la estrategia de denervación renal para aquellos pacientes con hipertensión arterial resistente a tratamiento. En este ensayo clínico se incluyeron 989 pacientes que tenía como criterio de inclusión una presión arterial de mayor o igual a 140 y 90
que estuvieran recibiendo 3 o más fármacos a una dosis máxima. No se incluyeron pacientes con hipertensión arterial secundaria, excepto que aquellos pacientes con apnea obstructiva de sueño. No se incluyeron pacientes con eventos vasculares cerebrales menos de 3 meses, ni pacientes con diabetes mellitus tipo 1, cualquiera fuera el caso, o diabetes mellitus tipo 2 si no estaban controladas metabólicamente. De estos 959 pacientes, 150 fueron sometidos a angiografía renal y 136 de esos pacientes tenían una anatomía favorable para la estrategia de denervación renal. Hay que señalar que en este estudio se utilizó un dispositivo muy interesante, el Paradise, que es un dispositivo que la denervación renal no es por radiofrecuencia, sino por ultrasonido. Es decir, en la punta del dispositivo, en el balón, tiene un sistema de ultrasonido, que es lo que produce el calentamiento del espesor más o menos a 6 milímetros de profundidad del vaso. Y tiene el mismo balón, tiene un sistema de enfriamiento que evita la lesión del vaso. De esos 136 pacientes, 69 fueron sometidos a denervación renal por ultrasonido y 67 fueron sometidos a un procedimiento falso, a un sham procedure. Fue un estudio no placebo controlado, sino sham controlado. Pues es un método que aparenta hacer la ablación por ultrasonido, pero no se le hace nada al paciente. En ambos grupos la terapia médica fue óptima y hubo una adherencia al tratamiento óptima. Fundamentalmente los pacientes recibieron Aradós, Valsartán u Olmesartán, calcio antagonista, amlodipina, diuréticos tiacídicos y un porcentaje menor de los pacientes recibieron beta bloqueante. En los resultados, y aquí es donde la estadística y la clínica a veces no caminan de la mano, pues el análisis de intención a tratar alcanzó el objeto del estudio, porque el punto final primario del estudio era reducción de presión arterial sistólica que se mantuviese por al menos 2 meses. Y en el grupo de denervación renal, la reducción de la presión arterial sistólica fue de 8 milímetros y eso se mantuvo en ese lapso de mínimo 2 meses, mientras que en el grupo control fue de 3 milímetros. Y esto tuvo una diferencia estadísticamente significativa y fue consistente también en las mediciones de presión arterial, tanto ambulatorias como en la consulta. Entonces, en pacientes con hipertensión, el estudio concluye, digamos, que pacientes con hipertensión arterial resistente al tratamiento, la denervación renal por ultrasonido estuvo asociada a reducción de presión arterial sistólica ambulatorio de 8 milímetros. Y esta reducción de la presión arterial sistólica fue consistente en la evaluación ambulatoria en 24 horas, presión nocturna y presiones evaluadas en consulta. Ahora, insisto, el punto es que hasta dónde una estrategia de alto costo justifica una reducción de presión arterial sistólica de 8 milímetros es algo que hay que analizar individualmente. Bueno, finalmente, pues muchas gracias nuevamente a la Sociedad Venezolana de Cardiología, a su directiva y al comité organizador del Mecacardio 2021. Esperamos pues que esta disertación haya sido del agrado y estamos abiertos a discusión en la sesión de preguntas. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por su presencia en este Mecacardio de la Sociedad Venezolana de Cardiología del 2021. En esta oportunidad me ha correspondido estar de este otro lado del escenario para conversar brevemente con ustedes acerca de algunos estudios presentados en el escenario del Congreso Europeo de Cardiología que versan sobre la cardiología intervencionista y que tratan de dar respuestas de sí o no con respecto a problemas cardiológicos frecuentes pero complejos de manejar hasta este momento. El primer estudio lo vamos a soportar, o todos los estudios los vamos a soportar con las imágenes que la propia Sociedad Europea de Cardiología utiliza para sintetizar de manera muy didáctica cuáles fueron los hallazgos principales de estos ensayos clínicos. El primero es el estudio RECORD-2, es un estudio liderado desde el Reino Unido por el Dr. Kloster en la Universidad de Southampton en Inglaterra, y ellos, soportados en una prueba de concepto que hicieron en el 2014 en el primer estudio RECORD, consiguieron que hasta el 26% de los pacientes, en ese momento utilizaron solamente 200 pacientes, en lo que hicieron FFR de rutina durante la angiografía coronaria, encontraron que
En el 26% de esos pacientes ellos cambiaron la conducta terapéutica basada en la información que obtuvieron de la FFR. Entonces ahora diseñaron este estudio luego de que tenemos a la imagen coronaria como, si se quiere, la vedette del momento para el diagnóstico de la enfermedad arteriosclerótica de las arterias del corazón, y que nosotros podemos agregar software, por ejemplo, con la utilización de la tomografía, podemos agregar software funcionales que pudieran ayudar más incluso a discriminar cuáles pacientes tratar y cuáles no tratar. Decidieron entonces con 1.100 pacientes asignarlos al azar para hacer evaluación funcional de rutina en todos los vasos epicárdicos. Si al menos uno de ellos tenía 30% de oclusión, el promedio de vasos interrogados fue de 4 vasos por caso. El vaso tenía que medir al menos 2.25 milímetros de diámetro para ser susceptible o de angioplastia o de bypass coronario. Y la pretensión era que en el siguiente año viéramos si esto tenía alguna repercusión desde el punto de vista de costo-efectividad, si mejoraba la calidad de vida de los pacientes y, como objetivo secundario, si disminuía o no los eventos clínicos relevantes. Resultó que en los pacientes que sometimos a evaluación funcional hubo un poquito más de complicaciones en relación con procedimientos, disecciones de los vasos, pero sobre todo mayor tiempo de intervención, mayor utilización de radiación y mayor utilización de contraste. Pero en el grupo en el que no hicimos ninguna evaluación de rutina, necesitamos hasta en el 21% de los casos de evaluaciones no invasivas para concluir cómo tratar a estos pacientes, si médicos, quirúrgicos o desde el punto de vista percutáneo. En definitiva, pareciera no haber ventajas en que hagamos esto de rutina. Esto lo deberíamos hacer selectivamente. No son como mensajes para llevar la evaluación rutinaria funcional con guía de presión, no tienen ningún beneficio adicional en la geografía diagnóstica del día a día, y no hay evidencia de que reduzca los costos o que reduzca los eventos cardiovasculares. Por lo que de rutina no hay indicación, ese es el mensaje, pero probablemente si lo hacemos selectivamente para escoger algunas lesiones de rango intermedio entre 50 y 70%, siga teniendo la validez que ya obtuvimos en estudios como el FAME2 o el estudio DIFFER. O sea que no hay ninguna duda que hay un espacio, pero ese espacio debe ser seleccionado por el cardiólogo intervencionista y no establecer esto como una rutina. En el segundo estudio, que es el ACST2 Trial, que es un estudio también liderado desde el Reino Unido, y en el que participaron más de 130 centros y 33 países, se trató de dar respuesta, o se dio respuesta, a qué hacer con los pacientes que tienen estenosis carotidia, están asintomáticos y que parecieran ser susceptibles de algún tipo de intervención, ya sea percutánea o quirúrgica, como ya se estudió hace muchos años en el estudio CAS2. En esos pacientes que estaban asintomáticos había la duda de cuál es la mejor aproximación terapéutica más allá del tratamiento médico óptimo, y entonces 3.625 pacientes en una randomización 1 a 1 fueron escogidos para ser resueltos quirúrgicamente con una endarterectomía coronaria o para desplegar un stent intracoronario, a pesar de que no se usaron los stents de última generación y no usamos los mejores filtros para disminuir la incidencia de eventos cerebrovasculares durante los procedimientos percutáneos. Es un estudio muy válido que además tiene la importancia de que siguió estos pacientes durante los próximos 5 años después del procedimiento. Se randomizaban, en los siguientes 14 días se sometían a los procedimientos y luego se seguían por 5 años. Los eventos en relación con los procedimientos de revascularización fueron del 1% en ambos grupos, ya fuera accidentes cerebrovasculares mortales o incapacitantes, y en el seguimiento la incidencia de eventos cerebrovasculares recurrentes menores o mayores estuvo alrededor del 0,5%, pero 0,5% es la mitad, o sea, tiene una disminución de riesgo relativo del 50%, es la mitad del riesgo establecido en esta población en los estudios previos poblacionales de este tipo de enfermos. Por lo que probablemente escoger cuál técnica ya no tiene mucho sentido. Cualquiera de las dos técnicas es válida si está en manos de operadores competentes. Lo que debemos probablemente proponer es que este tipo de decisiones deben apoyarse en las creaciones de equipos de carótidas expertos
que incluyan un neurólogo, un cirujano cardiovascular, un cardiólogo intervencionista, un radiólogo, que en conjunto decidan cuál es la mejor opción para este tipo de pacientes, sin descuidar que tratar la enfermedad arteriosclerótica subyacente es tan importante como la aproximación terapéutica puntual de la estenosis. La mortalidad de estos pacientes estuvo alrededor de 18% en los 5 años de seguimiento, lo cual es enorme y lo que traduce que la enfermedad de base es muy agresiva en los mismos y que optimizar con todos los recursos farmacológicos que disponemos en este momento sería lo ideal, y luego tratar todo lo que tengamos que tratar a pesar de que el paciente esté asintomático, porque es evidente que hubo un beneficio en tratar o en aperturar la estenosis que comprometía el flujo cerebrovascular. El tercer estudio es el estudio Tomahawk, que trata un escenario cardiovascular muy complejo, que es el paciente resucitado luego de un paro cardíaco fuera del hospital, independientemente de que el ritmo sea chocable o no chocable. Llamamos chocable los ritmos que son fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, o no chocable asistolia. Independientemente de eso, por supuesto, los que tienen trastorno del ritmo chocable son muy relacionados con enfermedad coronaria subyacente, los otros no tanto, pero de todas maneras decidieron seleccionarlos a todos, y el 50% de estos pacientes deben tener algún grado de enfermedad coronaria, sin ninguna duda, involucrado en el evento. La pregunta es, ¿cuán oportuno es hacer inmediatamente una angiografía coronaria? Escogieron 554 pacientes, la mitad de ellos fueron a evaluación imagenológica inmediatamente de la admisión al hospital, los otros fueron a terapia intensiva y se hizo una evaluación angiográfica diferida en las primeras 24 o 48 horas, de acuerdo a la evolución clínica del paciente o al estatus neurológico de los mismos. Y el objetivo primario en el seguimiento fueron, por supuesto, todas las causas de mortalidad en los primeros 30 días, y resultó que esto favoreció a la aproximación diferida de la evaluación angiográfica. Hubo una mortalidad de 46% en ese grupo, mientras que en el estudio de angiografía inmediata la mortalidad fue del 54%. Y estuvo muy relacionada con el estatus neurológico del paciente, con la capacidad de daño neurológico inducido por la náusea prolongada durante el paro cardíaco, o por la capacidad de colapso circulatorio por lesión vascular difusa en el paro cardiorrespiratorio. Entonces, estos pacientes, nuevamente, el team o el equipo multidisciplinario debe escoger cuál es el momento más adecuado. No debemos correr. Hemos estado involucrados en muchos casos de esto, lamentablemente, y tenemos que correr con el paciente, no importa la hora, pero pareciera que el correr no produce ningún beneficio en estos pacientes. De hecho, el daño neurológico fue mayor en los pacientes que llevamos a angiografía coronaria inmediata. No se sabe exactamente si tiene algo que ver con toxicidad inducida por radicales en relación con el contraste o por la inmediatez de la anoxia no resuelta en la situación posparo inmediato. No está claro cuál es la causa para mayor daño neurológico, pero eso fue lo que dieron los números, por lo que en este momento llevar rápidamente a los pacientes con paro cardíaco reanimado a una angiografía coronaria, en lugar de adoptar un enfoque más selectivo y diferido, no salvan vidas ni mejora la evolución neurológica. Hagamos lo que tengamos que hacer luego de establecer las posibilidades de recuperación neurológica de estos pacientes. Estos son los mensajes más importantes de los ensayos clínicos que tuvimos el honor de ser asignados. Muchísimas gracias. Estoy tratando de entrar. Hola, hola. Ahí está, te estamos oyendo perfectamente. Perfecto. Bueno, la verdad es que excelentes las presentaciones y la información contenida en estos resúmenes, ¿no? ¿Vicente se pudo conectar o todavía está con problemas? Creo que tiene problemas. No lo veo en pantalla. Creo que tiene problemas. Él lo había anunciado. Bueno, vamos a conversar un poquito. Entonces, vamos a hablar un poquito lo del el Congreso Europeo, y después, mientras ojalá se pueda conectar ahora Vicente, ¿no? Y yo quisiera
hablar un poquito primero del estudio Ripcord, hacer del Ripcord 2, que pues como casi todos pues aquí conocen, cuando salieron los estudios del FAME 1 y el FAME 2 y el DIFER, todo el mundo pues estaba como que, wow, esta forma fisiológica de evaluar las lesiones en un solo trial demostró unos beneficios que no había podido demostrar el IBUS como método complementario a una intervención coronaria. Y claro, pues sentimos que había como una gran emoción, pero como que no sabemos el límite o la extensión del beneficio que puede ofrecer, no sabemos realmente hasta dónde llega. Y bueno, han salido tanto en el estudio Flower MI que presentó Vicente, como en el Ripcord 2, como que hay un drawback, ¿no? Como que hay algo que te hace sentir ahí. Sí, es muy bueno, pero como que no tanto, ¿no? Y combinado con los resultados que salieron con el estudio también de cirugía y enfermedad multivaso, nos están diciendo que como que tenemos que buscar la ubicación real de este complemento diagnóstico y auxiliar de nuestras intervenciones. Entonces, no sé si tú, José Miguel, tienes una aproximación más o menos hoy día, ¿dónde ves tú a este método diagnóstico en nuestra práctica diaria hoy día? Bueno, muy importante esa pregunta, Carlito. La verdad es que, como en muchas de las cosas en medicina, hemos ido y venido con esta tecnología. Probablemente todavía, a pesar de que no estamos en la curva de aprendizaje de su instrumentalización, estamos en la curva de aprendizaje de su nicho real de aplicación. Porque claro, cuando tienes resultados muy buenos en un momento dado, quieres aplicárselo a todas las situaciones de resolución angiográfica que tienes en mano, pero ha habido probablemente exceso o aplicaciones innecesarias de la técnica. Si el paciente no tiene lesión angiográfica visible, yo crecí haciendo evaluaciones angiográficas, o sea, visuales. O sea, esto es una técnica que yo incorporé a mi estándar de evaluación mucho más tardío. Y aparentemente la visualización hace la capacidad de evaluar, así como lo hacen los ecocardiografistas con la función sistólica, se refina mucho y te permite discriminar rápidamente cuando una lesión angiográfica, si está bien hecha la angiografía, por supuesto, con proyecciones complementarias, si esa lesión es significativa o no es significativa. Pero ciertamente hay un grupo de lesiones que te dejan la duda. Hay unas que están muy claras, hay unas que están muy claras que son severas, hay unas que están muy claras que no tienen significado, pero hay unas que quedan en el medio, que creo sigue siendo el nicho importante de aplicación de la FFR. Decíamos muchas veces en el laboratorio, cuando no queríamos hacer algo al FFR, cuando quieres hacerle algo, hazle IBUS o hazle OCT, porque cada una, el FFR descarta muchas lesiones que creíamos antes significativas, que terminan siendo funcionalmente no importantes, y las imágenes tienden a ser tan visualmente informativas que es muy poco probable que tú dejes una lesión, así no te parezca funcionalmente importante, que dejes una placa inmensa en una lesión proximal de la edad. Creo que va a ser un tema de discriminar la situación clínica del paciente, infarto, situación estable. El Flower MI lo que dijo, por ejemplo, es que nosotros en infarto agudo, cuando creemos que una de las lesiones residuales que no tratadas en el evento índice es significativa angiográficamente, la debemos tratar decidiendo con nuestra evaluación angiográfica y no necesariamente soportándola con la FFR. Lo que puede pasar es que cuando hacemos la segunda visualización de la angiografía del infarto, vemos que esa lesión que nos pareció muy significativa inicialmente, ahora lejos de trombo, lejos de efecto vasopresor de las drogas, de las sustancias liberadas en el evento agudo, no luce tan importante y eventualmente ese evento particular lo podríamos evaluar con FFR. Como siempre, ajustarlo de acuerdo a la clínica y a la situación clínica de los pacientes. Sí, muy de acuerdo contigo. Sobre todo con el estudio Flower MI, no me imagino en el curso de un paciente que tiene un infarto agudo con una lesión de la edad proximal, ponerme a darle adenosina para evaluar una lesión del 50% en la coronaria derecha, a darle adenosina intracoronaria. Aunque total, como sabemos hoy día ya tenemos algunos otros, digamos, índices que nos permiten evaluar a estos pacientes como el IFR, el QFR sin necesidad de la utilización de adenosina,
sigue siendo pues agresivo para mí y evaluar estas arterias con métodos que impliquen algo diferente a la angiografía en lesiones que no son culpables, ¿no? Ahí Sí. estoy bien de acuerdo contigo. Mira, Sí. te quería hacer otro comentario. Definitivamente con los trials de carótida tenemos tantos comparativos de cirugía y de endarterectomía, perdón, versus stents, donde en realidad, como sabes, pues en Estados Unidos el stent carotidio sigue siendo un procedimiento que solo para pacientes excepcionales de altísimo riesgo para cirugía, a diferencia de lo que sabemos que ocurre en Europa. Y cuando vemos los trabajos, casi siempre están un poco en favor de la endarterectomía. Este trabajo lo que llama mucho la atención es que se basa en variables clínicas netas, no está midiendo la cantidad de defectos en la sustancia blanca, en el seguimiento con la resonancia magnética, sino una variable clínica neta, con unos resultados además bien a largo plazo que son asombrosos, ¿no? Y además hablando de esta subpoblación de pacientes que es el asintomático, donde muchas personas... que es tan difícil de... Sí, donde muchas personas han dicho, bueno, no hay que tratarlo. Y han salido también los trabajos en octogenarios, que, bueno, en el octogenario déjelo tranquilo, no importa lo que usted encuentre. Exacto. Sí, entonces creo que hay una información valiosa, un poco además reivindicando un poco también al stent carotidio, donde además no se estaban utilizando en muchos de estos pacientes los métodos, ni el tipo de stent, ni los sistemas de protección pues más actualizados con los que hoy día podemos contar, ¿no? Sí, yo sí creo que hay una reivindicación importante aquí con este estudio para el stent carotidio, ¿no? Totalmente. Mira, y creo que otra cosa, cuando me hablabas del Tomahawk, me llama la atención, y es un punto importante a mencionar, es que estos pacientes eran los que habían sido reanimados, pero que no se documentaba que tenían de entrada cambios del ST que tenían que ir a una coronariografía. O sea, eran aquellos pacientes que no tenían un diagnóstico claro, ¿no? Exactamente. Sin elevación del ST, por supuesto. Exactamente, ¿no? Y creo que la verdad es que es una población de pacientes donde sí, pareciera que como que los responsables vamos a saber bien dónde estamos antes de ir a una terapia que puede generarle más problemas que beneficios, o un estudio diagnóstico que pueda generar más problemas que beneficios, ¿no? Sí, la verdad es que es muy interesante porque cuando estás involucrado en una situación de este tipo, sientes mucha presión, no solo científica, sino emocional. Alguien de 55 años que hizo un paro en el centro comercial, lo asistieron, lo reanimaron, te lo traen, está en la emergencia, y comienza la presión de que averigüemos qué pasó con el corazón, porque claro, hay un porcentaje muy alto de posibilidades que esté relacionado con el corazón. El problema es cuánto daño neurológico ya está establecido por la anoxia, y de repente haces una intervención sofisticada que incluye eventualmente una revascularización, que no lo sabemos, porque incluye una revascularización con anticoagulación en un paciente con un daño anóxico extenso, y entonces tienes una persona con casi muerte cerebral, con 2 estén colocados sin que sepamos cómo manejar eso en adelante. Entonces, pareciera que después de los resultados de este estudio, lo lógico es tratar de establecer hasta dónde estamos con la recuperación neurológica si el paciente no tiene ninguna otra indicación formal de intervención aguda coronaria, que se llama inestabilidad eléctrica evidente relacionada con isquemia o inestabilidad hemodinámica evidente relacionada con isquemia, porque tú puedes tener ambas cosas, pero no relacionadas con la isquemia, sino con el extenso proceso de anoxia producido por el paro. Entonces, parece sensato evaluar, ver que tenemos recuperación neurológica, que tenemos algo que salvar porque el cerebro está de regreso, y ahí hacer una intervención oportuna que generalmente se produce en las primeras 24 o 48 horas según estos estudios. Sí, pareciera que ese estudio lo que quiso demostrar era si un paro cardiorrespiratorio es igual a una elevación del ST. Si tiene el mismo nivel. Y definitivamente un paro cardiorrespiratorio no es igual a una elevación del ST. La elevación del ST sigue siendo la emergencia real. Sí, es el marcador de que hay una oclusión. Y aún en ese hay un tema de discusión igual
de si aún con elevación del ST debemos intervenir, porque había que revisar mucho cuál fue la condición de la reanimación, porque puede tener una elevación del ST, pero la reanimación duró 40 minutos, y hay muchas posibilidades de que no tengamos cerebro a bordo, y entonces compliquemos más la situación de lo que ya está. Es una situación muy difícil de decidir honestamente. Bueno, lo que quedó claro es que no se justifica la coronariografía inmediata. Quedó claro. Totalmente, exactamente. Sí, sí, sí. Mira, ¿y qué te parece ese comentario de Vicente de que 8 milímetros de mercurio no justifican que le metas el aparato a la arteria renal? Muy interesante, porque mira, ayer estábamos comentando el estudio SAS, que tuvo un efecto poblacional con unos números increíbles, una población china, claro, tú sabes cómo comen los chinos sal, que lo comen de manera generosa, pero una simple intervención de sustitución parcial de sal produjo una reducción de eventos clínicos muy marcada en los pacientes, y la disminución de la tensión fue ya plena de 3 milímetros de mercurio. 3 milímetros de mercurio. Lo que quiere decir que el control de este factor de riesgo es muy, muy efectivo para evitar eventos cardiovasculares complicados o cerebrovasculares. 8 milímetros ni hablar. Sobre todo cuando hablan de los costos, los hipertensiólogos, ahí está el doctor Igor Moore que dice que esto se vuelve a conectar, y tú sabes, está Igor escribiendo, mentira, Igor, te estoy bromeando, pero el tema real es que 8 milímetros de mercurio con una intervención, y yo estoy comenzando como hipertenso, hay dos escenarios. Yo estoy comenzando como hipertenso y tengo 48 años y no quiero ni los efectos colaterales que los hipertensiólogos y los cardiólogos tenemos que aceptar que tienen estos medicamentos en un alto porcentaje: tos, edema, sensación de mano fría, atontamiento con betabloqueantes. Están allí, y además estos medicamentos se usan para el resto de la vida. Si acumulas todos esos gastos, tienes enormes gastos acumulados allí. Este es un procedimiento que es verdad, no sabemos si va a durar para el resto de la vida, pero por lo menos ya hay seguimiento de 5, 6 y 8 años donde ha persistido el efecto de la ablación renal, y creo que es un excelente complemento y se va a imponer como un excelente complemento en el tratamiento de la hipertensión arterial. Sí, yo lo que me llama muchísimo la atención de este estudio, y creo que es una regla general de casi todos estos trials, es que cuando tú empiezas a ver la cantidad de pacientes que trataron de incluir, arrancaron con casi 1000 pacientes y terminaron encontrando que de ahí se podía realmente, podían incluir 150. O sea, primero, el definir que un paciente tiene hipertensión refractaria ya lo hace complicado, por todas las variables que sabemos que intervienen desde el compliance con las drogas y todo lo demás. Pero siento que ese entusiasmo que teníamos cuando empezamos a hacer denervación renal hace ya 11, 12 años, cuando hicimos aquellos primeros casos con el Simplicity, porque además que se hablaba de 50,000 potenciales beneficios, tratamiento de la insuficiencia cardíaca, bueno, fibrilación auricular. Ayer hicieron un comentario de una fibrilación auricular que se controló después de una denervación renal, por cierto. Sí, o sea, venían tantas cosas que parecía como, tú sabes, el Holy Grail del intervencionismo. No, es Holy Grail. Sí, pero creo que está tomando como una posición por lo menos clara para los pacientes con hipertensión refractaria, y empezar a ver de qué manera, si llegara esto a poder ser beneficioso al paciente con un grado de hipertensión menos complejo de manejar, ¿no? Sí, esto es muy interesante. Este estudio Radiance, fue muy interesante porque utilizaron una técnica diferente, utilizaron un ultrasonido, que fue muy interesante. Después el Simplicity, el catéter además se sofisticó y es mucho más simple el procedimiento. Este procedimiento simulado tipo sham hacen que el control a los pacientes, de hecho, se le hace una punción femoral, se le hace una angiografía, se le hace todo. Lo único que no se le hace es la colocación del catéter dentro de la renal, pero es idéntico. Y estás comparando ciertamente muy bien, y además en el sham, en este estudio Radiance hicieron una polipil para estos pacientes que tenían las 3 drogas en una sola píldora para asegurarse de que cumplieran el tratamiento. Y a pesar de eso, obtuviste un beneficio. O sea que ciertamente, si nosotros logramos identificar nuevamente, cuando hacemos baños de manguera y hacemos esto para todo el mundo, probablemente condenamos la técnica. Cuando escogemos los pacientes adecuadamente, obtenemos los beneficios que el paciente merece, pues, de alguna manera.
Sí, creo que la clave para que estos trials den estos resultados es que se seleccionen los pacientes adecuadamente. Que creo que fue uno de los problemas iniciales de la terapia cuando se trató de expandir su utilización a pacientes que probablemente no iban a tener beneficio de la terapia, ¿no? Además, te recuerda que, claro, como dentro de la cardiología intervencionista, como es un procedimiento relativamente simple, lo comenzó a hacer todo el mundo y realmente después cuando evaluamos la técnica de lo que estábamos haciendo, lo estábamos haciendo muy deficientemente. Y entonces nuevamente condenamos el procedimiento porque lo hicimos mal inicialmente. También porque también es muy aburrido, ¿eh? Es muy aburrida, la verdad que no tiene, no tiene emoción. Entonces, bueno, tú le ponías el catéter ahí, quemabas y bueno, ya está, terminamos esto y tal. Pero no es verdad que es así. Se documentó hipertensión resistente, era paciente incluso sin mapa, era contención de consultorio nada más. Sí. De hecho, los pacientes no estaban nada de bien seleccionados inicialmente, definitivamente. Claro, lo que pasa es que ahora hay unos estudios donde se trataron pacientes completamente naif, o sea, que iban a iniciar el tratamiento antihipertensivo y la opción era, en vez de iniciar con fármaco, iniciar con medicamentos, iniciar con un procedimiento de evaluación renal y nuevamente pareciera que hubo un beneficio, pero nuevamente son poblaciones súper seleccionadas y eso es lo que al final va a tener algún valor, seleccionar adecuadamente los pacientes. Bueno, muy bien, excelente. Por ahí la doctora Morantes te preguntaba, José Miguel, si era con respecto a tu práctica, no sé, o del estudio, si era IFR o FFR, a lo que se referían en particular con tu comentario. Nosotros hacemos generalmente FFR, que es de la que conversó Carlitos. Utilizamos adenosina, tratamos de producir la máxima hiperemia para hacer la medición fisiológica y se hace una combinación de nitroglicerina con adenosina, pero en muchos centros del mundo se usa IFR, que no necesita la utilización de droga vasodilatadora y que de alguna manera es más confortable para el paciente y más segura para el intervencionismo, pero en general son procedimientos bastante seguros en el laboratorio. El efecto de la adenosina es de pocos segundos, pero claro, a nadie le gusta ver una asistolia inducida por adenosina sin ninguna duda, y menos en el contexto de un infarto agudo del miocardio, por lo que probablemente es una prueba que se debe hacer en la segunda ocasión que traes el paciente a la sala para complementar la revascularización si no la pudiste completar en el primer episodio. Ahora, una pregunta de clínicos para intervencionistas. Ustedes, cuando van a evaluar la significancia de una estenosis coronaria, ¿ustedes de rutina la dilatan con nitroglicerina o con cualquier otra droga o no? Bueno, generalmente nosotros... En el medio del síndrome coronario agudo, que hay tanta adrenalina... Nosotros, bueno, ahorita que nos obligaron a pasarnos a estrictamente radialistas, nosotros para colocar el catéter tenemos que usar de rutina nitroglicerina y utilizamos verapamil, o sea que de una vez el paciente tiene una carga de vasodilatadores antes de ver el angiograma. Si tenemos dudas, utilizamos nitroglicerina, pero la verdad es que nuevamente la apariencia te hace dudar y utilizar nitroglicerina a más alta dosis. Pero las lesiones arterioscleróticas típicas son lesiones arterioscleróticas sin ninguna duda en su aspecto. No sé, sobre todo cuando tienes dudas, de si es significativo. Claro, cuando tienes dudas siempre puedes usar nitroglicerina para estar seguro de que no estás sobrevalorando una lesión. Pues. Claro que sí. De acuerdo. Y muchos métodos diagnósticos que usamos, por ejemplo, en el ultrasonido, siempre que vas a hacer IBUS, antes de hacer IBUS, pones nitroglicerina intracoronaria, ¿no? Exactamente. O sea, nosotros casi siempre tratamos de hacer siempre que podemos y lo queremos evaluar realmente en su justa dimensión, tratamos de colocar nitroglicerina intracoronaria. O sea, somos muy generosos usando nitroglicerina intracoronaria porque la verdad es que, además, ahí sabes que este medicamento funciona. Porque de repente no tienes arteria y 3 segundos después tienes una arteria enorme que se abrió por el efecto de la nitroglicerina. Es una droga que definitivamente dilata los vasos. Bueno, perfecto. Ya estamos en tiempo. Ok. Bueno, Carlos, excelente. Muchas gracias por tu apoyo. De verdad que estuvo genial esta discusión. La gente incluso ha hablado